Hola a todos a este nuevo Trombo Talks, una nueva píldora informativa de la sección Trombosis y Cáncer de la SEOM sobre la enfermedad tromboembólica venosa asociada al paciente oncológico. En este caso vamos hoy a hablar y hacer una pequeña revisión de lo que nos dio de sí el Congreso ISTH 2023, es el Congreso de la International Society of Thrombosis and Hemostasis, un congreso donde se reunieron los principales expertos a nivel mundial de la enfermedad tromboembólica venosa. Y en el campo del cáncer hemos tenido datos muy interesantes. El más importante de todos fue el estudio IF, que se presentó en una de las sesiones plenarias del Congreso de ISTH, y por primera vez teníamos un estudio aleatorizado que nos comparaba dos dosis de anticoagulante, apixaban 2,5 versus apixaban 5 miligramos, es decir, dosis profilácticas versus dosis terapéuticas en pacientes que habían completado al menos 6 a 12 meses de terapia anticoagulante. Ya digo, es el primer ensayo clínico que nos compara dos dosis de anticoagulante del paciente oncológico una vez hayan cumplido los 6 meses de tratamiento. Este estudio es un estudio norteamericano del doctor McBain, un cardiólogo de la Clínica Mayo, y se incluyeron a 360 pacientes de 49 sitios de Norteamérica con un objetivo primario que era los sangrados, la combinación de sangrado mayor con el sangrado no mayor clínicamente relevante. Y como objetivos secundarios, por supuesto, la incidencia de recurrencia, la supervivencia global, por supuesto, y la enfermedad tromboembólica arterial. Datos tremendamente interesantes de este estudio. Ya digo, es el primero que se publica y estaremos en espera en los próximos meses o años del segundo estudio con un diseño similar, comparando dos dosis de apixaban 2,5-5, que es el estudio APICAT, en este caso un estudio europeo con más de 1.500 pacientes, pero que ya digo, nos completará la información que nos ha dado el estudio IF. Y lo más importante, objetivo primario del estudio se cumple. Apixaban dosis de 2,5 versus 5 nos ofrece algo más de seguridad, 8,9% de sangrados versus 12,2%. No hay diferencias significativas, pero estamos hablando casi de más de un 3% de menor riesgo de sangrado. Los sangrados mayores fueron iguales con estas dos dosis y los sangrados no mayores clínicamente relevantes fueron también casi 3 puntos porcentuales menos. Esto nos quiere decir un hazard ratio 0,72. Tenemos casi un 30% menos de sangrados con la dosis profiláctica y con un NNH de 30 pacientes. Realmente son datos muy interesantes que nos hablan de una buena seguridad y una mejor seguridad de apixaban a dosis profilácticas versus dosis terapéuticas. Cuando analizamos, y aquí podemos ver las curvas de los patrones de sangrado, claramente son favorables para la dosis de 2,5, aunque no llega, no alcanza lo estadísticamente significativo cuando sumamos todos los sangrados. Y otro dato interesante es que no vimos diferencias entre ni los tipos de tumor ni tampoco en las localizaciones de los sangrados, que fueron exactamente iguales. Esto era un dato que podíamos prever, menos dosis de anticoagulante, mejor perfil de seguridad, pero aquí está la clave de este estudio y es la recurrencia. Podríamos pensar que a menor dosis de anticoagulante, mejor perfil de seguridad, pero nos penalizaría en cuanto a eficacia y no vemos ninguna penalización de eficacia. La tasa de recurrencias con apixaban a dosis profilácticas 5%, con apixaban a dosis plenas 4%, sin diferencias significativas, un NH de 167 y un hazard ratio de 1,0. Claramente se nos posiciona la dosis de apixaban de 2,5 como una alternativa a la dosis profiláctica una vez los pacientes hayan completado un tratamiento anticoagulante entre 6 y 12 meses. Esto es un practice changing, algo que nos puede originar un cambio en la práctica clínica. Y luego, datos de mortalidad, en la parte derecha de la diapositiva, no vimos ninguna diferencia en mortalidad. La mortalidad fue exactamente igual y no se atribuyó ninguna de las muertes del estudio ni a sangrado ni a recurrencia tromboembólica. Claramente se nos posiciona como un primer estudio que nos cambia el estándar de tratamiento, abriendo las opciones de dosis profilácticas más allá de 6 meses, y en espera lo que comentaba del estudio APICAT, el estudio europeo, que veremos si nos dan estos mismos resultados de mejor seguridad y una eficacia equivalente. Claramente, esto nos va a ayudar en nuestra práctica clínica y vamos a incluir ya las dosis profilácticas una vez completados los tratamientos anticoagulantes. Por otro lado, un dato o varios estudios o 3 estudios en definitiva que tocaron el mismo tema es: ¿son los anticoagulantes orales de acción directa una opción válida para los tumores cerebrales o para las metástasis cerebrales? 3 estudios, como comentaba ahora mismo, 2 metaanálisis. Este primer metaanálisis del grupo de Boston y del grupo del Memorial nos sugiere que los anticoagulantes orales de acción directa tienen un perfil de seguridad, podríamos decir, que quizás más favorable que las heparinas de bajo peso molecular. Nos abre la puerta a este tipo de tratamientos, a pesar de que no tenemos un ensayo clínico especialmente dirigido para esta indicación. El segundo metaanálisis del grupo de McMaster, datos muy similares que tanto
en enfermedad metastásica a nivel del sistema nervioso central, como en tumores primarios, los anticoagulantes orales de acción directa pueden ser una opción muy interesante con un perfil de seguridad igual o incluso mejor. Vemos riesgos relativos por debajo de unos favorables anticoagulantes orales de acción directa. Todo ello en un contexto en ausencia de grandes ensayos clínicos sobre este tipo de pacientes. Recordad que en Caraballo se excluyeron los pacientes con tumores cerebrales, en SELECT-D menos del 1%, tan solo 3 pacientes del estudio tenían este tipo de tumor, y en Hokusai tan solo un 7% de la población tenían este tipo de tumor. Segundo metaanálisis que va en la misma dirección, que lo que nos preocupaba era la seguridad con los DOVACs. En los pacientes con tumores cerebrales no parece que estemos viendo una señal de eficacia, eso sí, en un contexto de metaanálisis sin grandes ensayos clínicos aleatorizados que nos contesten esta pregunta. Si a mí me preguntáis, a mí me encantaría tener un Caraballo específico de tumores cerebrales. Y el tercer estudio que nos toca el mismo tema es el estudio ABC. Este es un estudio observacional en el cual nos vuelve a sugerir que los anticoagulantes orales de acción directa son una opción válida tanto para las metástasis cerebrales como para los tumores primarios. Ellos vuelven a sugerirnos que las metástasis cerebrales de melanoma y de cáncer renal son aquellas metástasis que más problemas nos dan con los sangrados. Pero estos tres estudios nos están posicionando los anticoagulantes orales en ausencia de grandes ensayos clínicos que nos valoren este tipo de pacientes como una opción para implementar en nuestra práctica clínica, y cada vez vamos teniendo más información para sugerir que este tipo de fármacos pueden ser una alternativa a las heparinas de bajo peso molecular en este tipo de pacientes oncológicos con tumores cerebrales primarios o metástasis cerebrales. Y ya para terminar, comentar dos estudios que se presentaron en forma de póster de origen español. El primero, por nuestro grupo de investigación con el estudio Oncotrom, dimos por primera vez resultados de la predicción de este modelo clínico genómico de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa que hemos publicado este año en Journal of Clinical Oncology. Hemos dado datos a 12 y 18 meses, mantenemos la capacidad de predicción mejor que el score de Corana de forma significativa, tanto a un año como a 18 meses, es decir, a largo plazo somos capaces de predecir mejor que el score de Corana, y también señalar que la genética importa tanto a 12 como a 18 meses. Parece que es una variable como el tipo de tumor y el estadio que importa, y no solo en predicciones a 6 meses como habíamos publicado este año, sino también la predicción se mantiene significativamente superior al score de Corana a 12-18 meses. Y por último, el último abstract que quería comentar, presentado por el grupo GITUD, el grupo gallego de tumores digestivos, es un estudio que presenta, es un abstract que presenta el diseño del estudio ProteinCol. Es un ensayo clínico aleatorizado fase 3 en pacientes con cáncer colorectal metastásico que van a iniciar un tratamiento de quimioterapia o de terapia sistémica de primera línea, en el cual se les va a aleatorizar a una heparina bajo peso molecular, en este caso tinzaparina, versus a observación. Este estudio va a tener también un correlato molecular, va a ser el primer estudio de medicina personalizada en tromboprofilaxis en el paciente con cáncer. Es un estudio de iniciativa de investigador promovido por el grupo GITUD, y nada más que animaros a todos vosotros a participar en este estudio, a incluir pacientes. Va a tener más de 500 pacientes incluidos, más de 30 centros a nivel nacional. Animaros todos a participar en este ensayo clínico que nos puede de nuevo cambiar la práctica clínica. Esto ha sido, digamos, lo más importante, lo más relevante que hemos tenido en ISTH, y lo, digamos, más relevante a nivel nacional que nuestros equipos de investigación desde el campo de la oncología ha podido presentar en este congreso de ISTH. Muchísimas gracias por vuestra atención.